Bien, hola amigos de RioVirtual2.cl. Hoy día vamos a derechitamente La Guardia, Paredones y ese sector, porque es tan hermoso, tan especial y en realidad es un sector propio por sí, medio ermítico, como La Guardia. Uno llega por la Cuesta Castaño, Paredones viene después, y es un sector de una morfología impresionante, las rocas rojizas de Jurásico, de areniscas y clásticas. Es algo bien especial, hay animales, hay de todo. Aquí es realmente una maravilla. Este camino hacia La Guardia sigue hacia Pircas Negras, o yo como vamos a seguir hasta Mina Maricunga. Este sector es único, hay tráfico aquí sí, porque la Mina Maricunga tiene una cierta actividad y hay tráfico, eso no está mal, ¿no? Entonces uno no está tan solo, uno sube varias veces a casi 4.000 metros, bueno, en Castaño son 3.100, aquí 3.900 si no me equivoco, y después Mina Maricunga la entrada 4.200. Bueno, eso sí, vamos a ver en una forma particular, porque hay aquí tantas cosas que hay que ver, que realmente vale la pena para quedarse aquí un poquito en este sector, La Guardia, Paredones. Además, como hoy día un día especial, nublado un poquito, ¿no? Con nubes bien bonitos. Ya, aquí en Castaño, con el río Jorquera. Aquí el río Jorquera más tiene una tendencia a Braided River. Bastante interesante. Y claro, ahí encima el Castaño, la Cuesta Castaño. Donde el camino vuelve directamente a Tierra María. Bien, ahí ya en el sector La Guardia, estamos a 2.400 metros de altitud y bastante viento hoy día. Y ahí vemos un refugio, típicos refugios donde los viajeros 1850 caminaron o viajaron a Argentina, como el Burmeister describe eso muy bonito, ¿no? Como su viaje por cuesta, y bastante bonito, bastante visible todavía hasta hoy. Y también uno podría imaginarse qué esfuerzo, qué onda para caminar con caballos, sí, en grupos, en tropas, este sector, subiendo, bajando, llegando a más de 4.000 metros con nieve. Claro, las descripciones dicen todo, y cuestas como caballo ya dicen todo de la situación. Pircas Negras es hoy día el activo, y claro, todo en un entorno de una belleza única. Rocas aquí que se ven sedimentarias, areniscas rojas, hay carbonatos, todos son de Jurásico,
de la formación Lautaro, ¿no? Al fondo de una formación que ya vimos varias veces, calizas, claro, una manifestación de la cuenca transmagmática, y siempre tienen este mismo aspecto como casi vertical, ¿no? O bien inclinado, hasta pliegues, plegamiento, ¿no? Intercalaciones con areniscas o con clásticas rojas, ¿no? Y dan este tono. Eso en conjunto con este refugio histórico de los viajeros ahí, ¿no? De 1850, capaz el mismo señor Burmeister y otros, Domeico, también describe eso bastante bien, estaban aquí pernoctando una noche como ya casi 180 años atrás. Para recordar, estamos en 2.400 metros, ¿no? De altitud. Hermoso. Bien, aquí llegando a La Guardia, donde hay una comunidad Coya, y es precioso. Es precioso ahora con ganadería, con casas, con gente, ¿no? Es realmente un sector precioso, aunque hay que decir, los aluviones, hay que indicar que los aluviones aquí 2015-2017 obviamente quedaron, pero dañaron bastante el sector, ¿no? Por ejemplo, antes yo vi en todo lado aquí refugios históricos de los caminos, ya no están. De aluviones ya realmente producen un cambio de paisaje bastante. Ahí veamos un poco la situación, ¿no? Ganadería. Bien, aquí en La Guardia estamos ya en 2.450 metros capaz de altura, 106 kilómetros por si acaso de nuestra partida de Copiapó, y capaz eso es el sector más hermoso, más bonito aquí, ¿no? Este ambiente, digamos, con los rocas clásticas rojas del Jurásico y el verde de la quebrada, impresionante. Eso es impresionante, y en realidad de este tiempo uno de mis favoritos paisajes, mis favoritos fotos aquí, ¿no? En realidad yo no sé por qué, pero este ambiente aquí es único. Eso es, capaz si tengo un ranking de mis lugares, de mi paisaje, de mis fotos, eso sí es uno de los primeros. Bien, ahí estoy llegando a la bifurcación entre donde uno sigue a Pircas Negras y donde uno sigue a la mina Maricunga o el Negro San Francisco. En realidad aquí el río Jorquera comienza al fondo por la confluencia del río Pulido con el río Figueroa, ¿no? El río Figueroa, que está ahí, mina Maricunga, la Laguna Negro Francisco, ¿no? Y por la derecha aquí, digamos por el sur, viene el río Turbio, en un paisaje único, eso sí hay que decirlo, ¿no? En un paisaje único, y ahí está, ¿no? 600 kilómetros a Rioja, un poco más, y Mina Refugio 60, o Maricunga, ¿no? 60. Bien, ¿no? La confluencia
del río Figueroa. Esto es viene de Figueroa ahí. Y donde se junta con el Turbio. Claro, este sector es conocido por su rica fauna de aves y un biotopo único. Especialmente en el atardecer, el sector se convierte en un mar de colores. Los reflejos de los últimos rayos del sol pintan todo el ambiente en colores rojizos, y eso en una intensidad nunca vista. Cabe mencionar, dado a la altura, las noches podrían ser bien frío acá. Los caudales del río Jorquera se mantienen entre 1 metro cúbico por segundo hasta medio metro cúbico por segundo casi todo el año. Estamos aquí en el límite sur de las cuencas endoreicas del norte de Chile. Interesante es que el río Turbio es el primer río que tiene su origen en la alta cordillera, en los cerros que forman la frontera argentina. Nuevamente la arenisca roja con el autito. Aquí un ejemplo de las estructuras sedimentarias en estas rocas, en estas areniscas rojas. Y bueno, algunas veces uno tiene suerte, yo paré nomás y al tiro eso y se nota bastante bien, ¿no? Son rocas clásticas y tienen un alto nivel de energía y ahí están, ahí llegamos, el camino no tan mal, ahí encima Paredones hay que tener cuidado, sí, ¿no? Cuidado, sí, eso es una cuesta de las primeras. Eso hay que decir. Si no me equivoco, 3.900, casi 4.000 llegamos aquí. Y ahora, por un lado se baja a Paredones para subir a Mina Maricunga. Y por otro lado se baja a La Guardia para Castaño. Arriba en la cuesta Paredones hay que parar un poco para disfrutar una vista panorámica única a la cordillera de los Andes, hacia Mina Maricunga, pero también hasta los cerros al sur, por ejemplo, el llamativo Cerro de Aguas Blancas con sus 5.475 metros de altitud. También el Cerro de los Malos con sus 4.312 metros se ve bien impactante. Además, todo en el tono rojo de las rocas clásicas del Jurásico hasta el Cretácico inferior. También la vista panorámica alcanza las instalaciones de la mina Maricunga, una mina de oro iniciando sus actividades en los fines de años 90 de la empresa canadiense Kinross.
Entramos a la quebrada Paredones, igualmente es un paisaje único, excepcional. Hay majadas, el agua abundante lo permite. En el valle del río Paredones se encuentra una población no menor de vizcachas. La vizcacha es un roedor de la familia de los chinchillidos. Su nombre científico es Ligidium vizcacea. Es un pariente de las chinchillas y vive exclusivamente en Sudamérica y claro en los Andes. Su semejanza a los conejos o liebres no es por su parentesco, es una convergencia durante la evolución. Es decir, la misma apariencia pero diferentes familias. La vizcacha alcanza entre 68 centímetros de largo. Tiene pelaje denso y un color bien especial, algo entre gris, amarillo y naranjo. Tiene 4 dedos y se mueve rápido en las rocas. Generalmente es muy tímido y cuesta encontrar. Además, su actividad es en la atardecer. Claro, su característica principal y diferencia a las liebres es la cola larga. Viven en las roquerías, en las vegas donde hay agua y plantas. Especialmente el pasto andino es su fuente de alimentación. Por si acaso, la palabra vizcacha proviene de la lengua quechua y es una onomatopeya del sonido del animal. Subiendo al Valle de Paredones, nos ubicamos en 3.530 metros de altitud. Desde aquí vamos a subir hasta la entrada de la mina Maricunga, ubicado en 4.470 metros de altitud. Son 17 kilómetros para llegar a la entrada de la mina Maricunga. Desde la salida de la mina Maricunga son 18 kilómetros más hasta llegar al refugio de CONAF, de la Laguna Negro Francisco. La Laguna Negro Francisco voy a presentar más en detalle en otro video. Pero se puede resumir desde Copiapó a la laguna por Quebrada Carrizalillo, Jorquera, Mina Maricunga son alrededor de 195 kilómetros, un poco más corto que la otra alternativa por Camino Internacional, Cuesta Maricunga, Laguna Santa Rosa y Ciénaga Redonda. Esa alternativa son 220 kilómetros desde Copiapó. Entonces el circuito total llega a 420 kilómetros. Bien, amigos de GeoVirtual2.cl, aquí voy a terminar para hoy. Ojalá nos vemos la próxima semana con otro recorrido. Chao.